formalmente. El estudio lo inició Michel Pourroy, un espacio en la cochera en donde hacía arreglos principalmente para mis amigos. Entonces empieza de manera muy incipiente y la verdad que muy echada para adelante. El proceso de cuidado de las flores se parece muchísimo al cárnico. Mira, interesante. Es decir, la planta se corta y va inmediatamente a agua fría y se deja reposando en menos 3 grados. A nosotros nos tocó, digamos, pues la fortuna de trabajar con marcas desde un principio que se distinguen por la exigencia, por los estándares de calidad que solicitan. Si se entiende esta creación de experiencias como multifactorial, como multisensorial, la realidad es que el diseño es nuestra carta de presentación y en ese sentido estos dos equipos han llevado... Es un factor, por supuesto que es un factor diferenciador, ¿no? Que le da, no voy a entrar tampoco yo en mencionar algunas marcas, ¿no? Pero de telecomunicaciones, pues está claro que hay dos marcas, una se enfoca en el diseño y otra en atributos o en características técnicas. José Saldaña es copropietario y director administrativo y financiero en Michel Pourroy Estudio Floral Creativo, uno de los estudios florales más reconocidos en México por su propuesta estética y precisión operativa. Filósofo de formación, se integró al mundo floral en 2013 con el objetivo de implementar estructuras y procesos que impulsaran el crecimiento del negocio. Su visión analítica, tenacidad ante los retos y compromiso con la mejora continua lo han convertido en una figura clave para la evolución de su empresa. Su liderazgo se distingue por el equilibrio entre la sensibilidad creativa y la eficiencia empresarial. Bienvenidos a un capítulo más de Entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. El día de hoy quisiera que nos acompañaran en este capítulo en donde está con nosotros José Saldaña. Pepe, Pepe, está bien, perfecto, muchas gracias. Que te dice que es director ejecutivo de Michel Pourroy Estudio Creativo, ¿sí? Es un estudio floral que es reconocido como el número 1 de México y además es una persona, y tanto él como su equipo en Michel Pourroy, que normalmente generan procesos de innovación y marcando tendencias en el mundo de las bodas, ¿sí? Y los eventos en donde se requieren este tipo de arreglos florales. Pues bienvenido, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que colabores con nosotros y la idea es pues platicar un poquito de esta historia, ¿no? de Michel Pourroy y también esta visión para mantenerse vigente en un mercado. Ahorita hablábamos en la precharla, ¿no? Que cómo la parte generacional ha venido a tener diferentes cambios y la visión que nosotros pudimos haber tenido del mundo pues es diferente a lo que las personas en la actualidad tienen. Entonces la dinámica, supongo que de los eventos, bodas, cambia en ese sentido. Entonces, ¿cómo le has hecho o cómo junto con tu equipo pues has buscado innovar constantemente, crear tendencia, ofrecer experiencias, ¿sí? en algo específico como es este estudio creativo en arreglos florales, cómo también pues transformar pues ahora sí que un pequeño estudio de arreglos florales en algo diferente, ¿no? Digamos, una punta de lanza, y por supuesto, cómo transitar de un mercado o de una experiencia que pudiera ser común para todos a otro mercado en donde la experiencia es diferente, en donde se marca el lujo, donde hay ciertas situaciones que son importantes y sobre todo por los principales desafíos. Pepe, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Elías, muchísimas gracias, encantado de estar aquí, muy honrado de tu invitación. No, al contrario. Y lo que podamos colaborar, con todo gusto estamos aquí para responder. Pues muy bien, platícame un poquito los primeros pasos de Michel Pourroy. Muy difícil porque, bueno, no hay que perder de vista que nuestra industria es aún hoy en día, es mayormente informal. Ya. Entonces, no existe esta profesionalización como lo puede haber tal vez en un giro como un restaurante donde hay procesos, donde
hay sistemas, hay softwares, hay recetas, etcétera. La industria en la que estamos nosotros, en la decoración floral, pues últimamente ha tenido este embate, este empuje por la profesionalización, por establecer procesos, Ya. para hacerla precisamente eso, menos informal. Entonces, nosotros comenzamos en el 2012 formalmente. El estudio lo inició Michelle Purroa, y ella tenía un espacio en la cochera en donde Ujú, ujú. hacía arreglos principalmente para mis amigos, y de esa forma empezó a darse a conocer. Siempre tuvo el ímpetu y las ganas de que podía salir adelante en este negocio, en esta industria. Entonces empieza de manera muy incipiente y, y la verdad que muy echada para adelante, eh, te repito, con más ímpetu que otra cosa. Y ese ímpetu la llevó a conectarse con lo que hasta entonces eran los wedding planners Ujú. de ese momento, que también comenzaban, ¿no? O sea, estaba Santiago Villaseñor, Juan Pablo Partida y luego Mauricio Kirchner. Entonces empieza de esta forma, pero no era una empresa como tal, porque pues ella, estando en el lado absolutamente creativo, hacía falta esta otra parte que hiciera mancuerna o que cerrara la Ujú, ujú. mancuerna, que es la cuestión administrativa, ¿no? La que hace que un negocio sea precisamente eso, negocio a través de la rentabilidad. Y eh, es entonces donde digo, no, yo no me quiero colgar ninguna medalla, porque evidentemente es un trabajo en equipo, siempre así lo concebimos. Y esta parte que a mí se me daba, la parte logística, Ujú. administrativa, etcétera, pues decidimos unirla, y en ese sentido establecimos un acta constitutiva, empezamos a coquetear con la idea de implementar procesos, y pues ha sido un proceso muy penoso en realidad, penoso en el sentido de lo lento que ha sido, Sí, a claro. diferencia de como a mí me hubiera encantado, pero fue tratar de hacer convivir estas dos partes que pueden ser irreconciliables o pueden ser perfectamente complementarias, Ujú. de acuerdo al nivel de egos que cada quien Claro, tengamos, ¿no? claro. No, y creo que lo resumes muy bien. Me parece muy interesante el hecho que digas, buscamos, al momento en que le vimos la posibilidad de que el negocio fuera negocio, así para ponerlo con tus palabras, ¿no? El establecer procesos, ¿no? Que finalmente, eh, estamos en un área dentro de la universidad en donde pues preparamos a la gente, particularmente la facultad que nosotros pertenecemos, que es empresariales, precisamente en esas mejores prácticas. Y siempre hablamos de procesos, siempre hablamos de orden administrativo, siempre hablamos de alguna manera poner, claras las reglas del juego para que sea negocio, independientemente de, del concepto o de la experiencia que se quiera dar, ¿no? De cara al mercado, ¿no? Que en este caso, pues es a través de esa creatividad, o a lo mejor de ese enfoque, a lo mejor de arte que se le pudiera dar pues a este concepto de... A mí no me gusta decir los arreglos florales porque la verdad es que sí. Está bien, en el fondo son. En el fondo son, pero van más allá, porque no representan nada más por poner flores en algunas mesas o en algún pasillo, sino que van más allá, es trascender en un evento, ¿no? Entonces tiene que vestir esa intención de las personas que buscamos en una boda, en una fiesta, etc. Entonces yo sí lo veo desde el punto de vista de arte, pero me parece muy interesante este tema. Y además, enfoque en diseño, pero también en calidad, que a veces son dos mundos que pueden ir en paralelo y a veces cada uno jalando para su propio lado, ¿no?
Sí, desde luego. Como te dije al inicio, para nosotros también fue muy difícil encontrar con toda esta proveeduría que fuera capaz de proveernos de la calidad que nosotros necesitamos, que cualquier florista necesita o que cualquier empresa floral necesita, ¿no? Porque eh, son aspectos en donde la calidad está en función de la durabilidad y también de los cuidados, evidentemente, pero encontrar a estos proveedores que hicieran las cosas bien, teniendo plantas sanas, etcétera, y cumpliendo también con toda una normatividad que requiere la industria, pues fue un tanto difícil. Los logramos encontrar y gracias a esta proveeduría fue que inicialmente la empresa se consolidó, precisamente distinguiéndose con la durabilidad y el diseño de nuestros productos y servicios. Y ahorita que mencionas eso, desde un principio, cuando hablabas de este tema de calidad y de distinguirte en el mercado, yo pensé, híjole, flores, sector primario, ¿no? Tan complicado que es. Y lo vemos a lo mejor en otras industrias que son más comunes o más afines en el día a día nuestro, ¿no? El tema de frutas, verduras, etcétera. Pero pues también el tema de la proveeduría en las flores pues también tiene que ver con este sector primario que tiene que tener pues ya un cierto grado de procesos también en su producción para poder ser proveedor pues de una firma que precisamente pues exige ese nivel de calidad. Sí, fíjate que tal vez poca gente lo sepa, pero el proceso de cuidado de las flores se parece muchísimo al cárnico. Mira, interesante. Es decir, la planta se corta y va inmediatamente a agua fría y se deja reposando en menos 3 grados. Después, al siguiente día, se pasa a 5 grados y luego ya está lista para salir a la distribución, que también esta distribución tiene que hacerse en camiones refrigerados a 12, 13 grados dependiendo de las flores. Una vez que ya llegas a donde va a ser la entrega final, tiene que permanecer en agua y no tiene que estar expuesta ni al viento ni al sol. Entonces estas cosas pues implican una logística muy peculiar, implican un cuidado muy particular. Y te repito, o sea, no mucha gente le da ese cuidado. O sea, puedes incluso darte una vuelta al mercado y ves que están bronceándose las rosas y no les importa. Entonces, nosotros cuidamos estos procesos de manera que pudiéramos tener siempre la mejor calidad en nuestras entregas. Ahora, al cuidar todo esto y estar en una industria y enfocado a un segmento de mercado que pues, está dispuesto a pagar, pero que es bastante exigente en temas de calidad y en temas de originalidad y incluso en temas de exclusividad, ¿no? Me imagino que también ahí hay retos, ¿no? Muy, muy interesantes en la operación pues, de un estudio de estas características. Muy grandes porque mercados como tales o diferenciación de los mercados, desde mi punto de vista, para mí son todos respetables. Sí, es decir, tal vez pensar en una venta a granel, al mayoreo, a volumen, pues es un modelo de negocio. Estar destinado o enfocarte o haberle pegado al mercado de lujo es otro camino totalmente distinto. Los dos los veo bastante válidos. A nosotros nos tocó, digamos, pues la fortuna de trabajar con marcas desde un principio que se distinguen por la exigencia, por los estándares de calidad que solicitan y bueno, pues sí es todo un reto porque necesitamos ahí practicar muchísima la resiliencia, Sí. la tolerancia a la frustración, Sí. porque, o sea, para ponerte un ejemplo, claro, ¿puedo decir marcas?
Sí, sí, sí. O bueno, aquí, una marca... Aquí estamos libres de patrocinios y ese tipo de cosas, entonces... Bueno, una marca muy reconocida de joyas, pues tiene que mandar tiene que mandar autorización a París, entonces, pues imagina lo que estos procesos implican en cuestión de cámbiale, muévele, quítale esta flor, hazle un poquito más para acá. O sea, exigencias muy, muy, muy altas. Y para eso te digo que sí necesitamos esta paciencia y tolerancia a la frustración de alguna forma. Ajá. Pero bueno, pues fascinados con estar en estas colaboraciones. Pero finalmente estas marcas pues han ayudado a generar un posicionamiento de Michel Pourroy en ese sector. En ese sector, ¿no? Que es importante como una referencia, ¿no? En el mercado. Porque podrás ser muy creativo, podrás tener ideas muy novedosas, pero pues si no cumples con los estándares y los procesos de tus clientes o de esas marcas que ya han construido a través del tiempo pues un cierto valor, pues finalmente no será debut y despedida, ¿no? Entonces como que también te ha ido, o supongo, y te lo quiero preguntar, pues les ha ido ayudando también a posicionarse como esa referencia, pues también cuidando o aprendiendo a cuidar no solamente los elementos de tus clientes, sino los propios en el estudio. Sí, desde luego es una combinación es multifactorial. O sea, el tema de la creatividad evidentemente es el corazón de nuestra empresa. Claro. Hay un equipo de diseño muy interesante, muy fuerte, que siempre está pensando en qué más hacer. Pero pues la parte, como decías, la parte logística, la parte estructural, le da todo este soporte a que la creatividad pueda hacer esa fachada que sustenta todo este crecimiento, ¿no? Ahora, ya hablaste de procesos, hablaste de cómo nos has compartido tu experiencia con trabajar con tanto desarrollando estos proveedores que te puedan cumplir el nivel de calidad o de exigencia que tienes, pero además también pues, las exigencias y procesos de las marcas con las que te relacionas como cliente. ¿Cómo ha sido esta parte en el desarrollo del estudio al enfocarse a esta creación de experiencias únicas o de experiencias personalizadas, ¿no? Digamos, transitarlo de ser una empresa o de ser un negocio, como decías en un principio, en donde, bueno, pues te hago un arreglo, ahora ya el arreglo es parte fundamental de una experiencia que queramos, ¿no? Ya sea te quieres sentir único, te quieres sentir exclusivo, te quieres sentir, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido esta parte también en la transformación de la empresa como tal? La verdad es que eso tenemos que darle muchísimo crédito a todo este aparato de diseño y de marketing juntos. Hay múltiples disciplinas que pueden leer perfectamente lo que el cliente quiere, pueden entender las necesidades y en términos de tiempo muy cortos que eso vale mucho para personalizar, ¿sabes? O sea, las marcas gustan muchísimo de darse a entender lo más rápido posible. Digo, amén de que haya cambios internacionales, sí, y claro, lo que quieras, pero los contactos directos que son aquí en México, este equipo de marketing y de diseño están verdaderamente orgullosamente capacitados para leer las necesidades, entenderlas rápido y transformarlas en una propuesta que sea de valor para ellos. Lo de la creación de las experiencias pues ha estado muy, muy, muy de boga, pero la verdad es que si se entiende esta creación de experiencias como multifactorial, como multisensorial, la realidad es que el diseño es nuestra carta de presentación y en ese sentido estos dos equipos se han llevado de maravilla. Digo, es un factor, por supuesto que es un factor diferenciador, ¿no? Que le da, digo, no voy a entrar tampoco yo en mencionar algunas marcas, ¿no? Pero de telecomunicaciones, pues
está claro que hay dos marcas, una se enfoca en el diseño y otra se enfoca en atributos o en características técnicas, y finalmente pues el diseño por mucho. Un momento, ¿te está gustando nuestro episodio? Te invito a que te suscribas a nuestro canal y si estás interesado en estudiar un posgrado empresarial, te invito a que me contactes. Pues empieza a marcar a lo mejor tendencias. Y en este tema, pues ustedes han ido más allá de los arreglos florales al crear estas experiencias. Sí, hemos tenido la oportunidad de hacer colaboraciones muy interesantes con artistas. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en el Art Basel en Miami. También aunado y ligado a una marca que nos pidió le hiciéramos un diseño con motivo de esa Semana del Arte. Y para nosotros pues, ha sido sorpresivamente grato estar haciendo estas colaboraciones que ya deseábamos que no nos encasillaran solamente en bodas. De hecho, antes el nombre de la empresa era simplemente Michel Pourroy y desde hace un año para acá le cambiamos Estudio Floral Creativo para poder hacerlo más extensivo, para que fuera un abanico que no solamente encasillara en términos de eventos sociales, sino que también pudiera ligarnos con colaboraciones con artistas que te decía, y que se diera un desarrollo muchísimo más amplio. Sí, que finalmente pues estás en eso. Yo me puedo pensar en una boda o en un evento de este tipo en donde ¿para qué tienes o para qué quieres los arreglos florales? Estás tratando de presentarle a tus invitados pues parte también de tu personalidad o parte de tu gusto, parte de tu esencia, ¿no? O de ese buen gusto, ¿no? Para ciertas cosas. Y me imagino que en estas industrias, los artistas, a lo mejor algunas empresas que están relacionadas con el arte, pues también lo quieren expresar de esa forma. Entonces ahí hay como que una comunicación interesante entre lo que decías, pues lo que necesita mi cliente y bueno, yo tengo la parte creativa, la parte de diseño para poderles generar una experiencia en ese sentido que ellos van a transmitir a sus diferentes públicos. Sí, hay una correlación muy interesante en esto que estás mencionando, porque a final de cuentas sí hemos visto que la decoración marca una forma en la que la gente se comporta. y está muy chistoso, ¿no? O sea, lees, por ejemplo, en alguien sobriedad, elegancia, minimalismo, se hace la lectura, se hace una propuesta de diseño y de verdad que la gente se comporta muy tranquilo. Sí, va completamente enfocado a lo mejor a lo que es tu comportamiento, sí, ¿no? Y lo reflejas. Sí. Y la verdad es que lo quieres mostrar, ¿no? También, desde luego. A mí si me dices, oye, yo soy serio, soy divertido, soy extrovertido, o me gusta la formalidad o la informalidad, pues en mi evento, pues quiero que sea una extensión de mi personalidad. De acuerdo, ¿no? Totalmente. ¿No? Y ustedes lo han leído muy bien con las marcas, incluso con las que colaboran o con las que trabajan, ¿no? Sí, te digo, estos dos departamentos, diseño y marketing, al 100. Sería muy interesante decir, oye, pues, ¿cuál es la flor que va con tu personalidad? Así, ¿no? Ahorita que se me viene a la cabeza, ¿no? Pues soy de esta manera, soy de la otra, porque no pensamos en otras cosas y no pensamos a veces en estos pequeños detalles que rodean la experiencia que queremos compartir. Totalmente de acuerdo. Ahora, estás en un mercado de lujo, con marcas que ya están posicionadas, con clientes que tienen no solamente poder adquisitivo, sino que tienen gusto, tienen cultura, tienen un nivel de exigencia, están acostumbrados también a lo mejor a lo que se dice ahí coloquialmente, pues aquí nomás lo que mis chicharrones truenan. ¿Cómo manejar esta experiencia de clientes a partir de esta expresión de la creatividad y esta expresión a lo mejor del expertise o del conocimiento que tengo para reflejar esta personalidad en tus eventos? Nuevamente haciendo referencia a estos dos equipos de trabajo donde su fuerte es la creatividad, la empatía, el saber escuchar, el saber entender, poder transmitir, poder detectar, poder proyectar y poder proponer.
hace que esta personalidad tenga este gesto de, digamos, de serenidad para poder tratar con ellos. Cosa muy diferente que no pudiera ser la otra ala del negocio, que es los estructurados, los numéricos, los que están en contabilidad, etcétera, porque creo que esta forma de entender el negocio más estructurado, más rígido, no posibilita esta comunicación con estos clientes. Por eso es que ellos son los que tienen la sartén por el mango, en el sentido cuando se trata de hacer estos acercamientos con estas marcas. Pero finalmente estas áreas, como tú las dices, que a lo mejor son más rígidas o más estructuradas, también entienden que hay un cliente, o sea, hay un entendimiento de la exigencia del cliente y atienden a su cliente interno, que sería diseño y marketing, pues, de manera eficiente, si no hubiera ese éxito, ¿no? Debe serlo, y ese es el reto, ¿no? Ese es el reto más grande para nosotros, que cohabitamos en este mundo donde la flexibilidad y la rigidez de los procesos, etcétera, tienen que estar en sintonía, tienen que estar en un balance. Eso ha sido un reto. Sí, me imagino, y te lo pregunto porque en marketing tenemos un concepto que es el customer centric, o el orientar la empresa hacia el cliente, y a veces en el tema procedural, pues ya es más difícil llevarlo a una realidad, ¿no? Que el poner al cliente en el centro de las operaciones de la empresa. Pero pues sí, el de contabilidad dice, pues yo también tengo que pagar acá, también tengo que tratar proveedores, también, o sea, necesitas darme también a mí margen para operar, y al mismo tiempo entender que yo necesito cierta flexibilidad en otras áreas como para verlo, y ese me parece que es un reto muy interesante. Ha sido todo un reto, por eso te decía que ha sido penoso, la verdad. Pero yo quisiera pensar que penoso para bien, por el tema del aprendizaje. Perdón, te decía penoso en el sentido del tiempo que nos ha tomado, claro. No porque implique vergüenza. Pero finalmente es toda una experiencia en donde podemos decir que es un caso de éxito llevar un negocio desde el punto de vista artesanal, y yo no digo porque artesanal por lo que me dedico, pero llevarlo de una manera estructurada para poder llevar este arte, no quisiera decir que encapsulado, pero ya con un producto que es referente, ¿no? Que se entiende, que el mercado lo ve y lo quiero consumir como tal, ¿no? Que lo entiendo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces me parece que esa parte, pues de ese camino, pues es un ejemplo a lo mejor para otras industrias u otros negocios que están también en esta parte, ¿no? de la creatividad, de lo manual, etcétera, como para decir, oye, pues sí lo puedes estructurar para llevarlo a un nivel en donde pues haya rentabilidad, que podamos tener oportunidad de generar una estrategia de crecimiento, que podamos elegir a lo mejor el camino para donde vamos, ¿no? Sí, ha sido, si me permites hacer una acotación, sí, ahí, claro. ha sido un hallazgo en donde nosotros hemos podido colaborar en ese sentido, porque casi todas las colaboraciones y los workshops han sido en un acercamiento marca, diseño y marketing. Y el año pasado nos invitaron a un encuentro con floristas en donde decidieron incluirme a mí. Yo siempre he estado backstage y estoy cómodo con eso, pero me sacaron de mi oficina y estuve participando en este workshop. Entonces, lo único que hice fue hablar de cómo, desde mi entendimiento, hemos llevado esta parte de los procesos y de la administración, etc. En fin, pudimos darnos cuenta que hay muchísima carencia en el conocimiento de qué cosas se pueden hacer. Nosotros desde el 2014 implementamos softwares y los hemos modificado año con año. Ahora ya estamos implementando inteligencia artificial,
y la gente se quedaba sorprendida porque en muchas ocasiones cuando máximo tenían acceso a hacerlo en Excel. Claro. Entonces, para nosotros ha sido realmente gratificante poder tener la oportunidad de mostrarle al mercado no de lo que somos capaces, sino de lo que todo mundo es capaz de hacer si cuenta con herramientas. Y en ese sentido hemos decidido poner al servicio, si se puede llamar así, a cualquier empresa que quiera acercarse a nuestro modus operandi. Sí, como compartir la mejor práctica, ¿no? Sí, precisamente. Ahora, el estar también en esta en esta dinámica de invertir en la infraestructura de la empresa para de alguna manera optimizar la operación o hacerla más eficiente, pues también implica que las personas que llegan a la empresa pues también tienen que tener un mejor nivel o tendrán que desarrollarse las que ya están dentro pues para poder trabajar en esta visión que tiene la empresa, ¿no? Sí, la verdad es que hemos sido fuertemente bendecidos con el equipo que tenemos. Tenemos un equipo muy longevo, tenemos equipo que ha quedado y que ahí nos hemos desarrollado todos. O sea, nadie, no sé si existe una carrera de floristería o de diseño floral. Bueno, sí existe, pero no como carrera, no hay una universidad. Y todos a fuerza de muchísimo empeño, voluntad y ganas de eficientar y de profesionalizar la industria, hemos hecho un muy, muy, muy buen equipo. Qué interesante, porque finalmente pues esto es a partir de un concepto creativo. A lo mejor en este que dices empezó en un espacio, ¿no? En una casa, ¿no? Con una idea de alguien que tenía esa facilidad y la creatividad suficiente para mostrarlo o para realizarlo, y ahora pues esa cultura también de apertura, ¿no? de buscar el camino de cómo operar, pues también está de alguna manera impregnado en el equipo de trabajo. Sí, han sabido leer muy bien el ADN, la verdad, y digo han sabido leer porque nosotros muchísimas veces hemos carecido de esta posibilidad de transmitir información, de poder decirles cuál es precisamente ese ADN. Ahí, a fuerza de tumbos y tirones, hemos establecido principios básicos. Ajá. Y hemos trabajado en ellos, siempre teniendo el foco de atención en nuestros colaboradores como nuestros clientes principales. Qué interesante. La verdad es que me emociona escuchar que finalmente pues, tu equipo es parte, ¿no? Importante pues, de mantener esa visión, ¿no? De mantener ese camino o de caminar con ustedes ese camino que están buscando para mantenerse pues, vigentes en el mercado, no solamente hoy, sino seguramente en el futuro. Y por ahí, a lo mejor va mi siguiente cuestión, tiene mucho que ver con lo que platicábamos al inicio, en backstage, como se dice ahí. Uh-huh. Pues las generaciones van cambiando, las marcas van mutando, la tecnología nos ha invadido en muchos aspectos. La parte social se ha convertido en algo pues diferente. No quiero emitir un juicio al respecto, pues, pero diferente a como era hace 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Los eventos sociales pues han mutado en otro tipo. Los eventos corporativos incluso también podrán haber mutado en otro tipo. ¿Por qué? Porque estas generaciones pues vienen con una dinámica diferente. ¿En dónde están esos retos? ¿Ya los tienen previstos? ¿Cuál es la visión del estudio en ese sentido? Hemos estado incorporando gente de... ¿Cómo se llaman los después del Millennials? ¿Cómo son? ¿Los Centennials? El Centennial, y luego viene el Alpha, que ya es la nueva generación.
Bueno, hemos estado incorporando Centennials y, y es realmente otro mundo. Digo, yo tengo 51 años y convivir con chavitos es todo un reto, pero los hemos estado incorporando y precisamente en áreas de marketing y, y esta comunicación, o más bien, el objetivo de integrarlos es precisamente comenzar a entender por dónde se tiene o por dónde se quiere mover el mercado, o por dónde va la tendencia generacional, cuáles son estos cambios que va a requerir en un futuro no muy lejano y estar preparados para ello, porque hoy por hoy, justamente en nuestros eventos, en realidad no hemos notado ninguna diferencia con respecto a lo que hemos hecho desde siempre, pero sí sabemos que tiene caducidad Ujú. y que el mercado evoluciona y evolucionará de manera muy rápida y cada vez tal vez más rápido, y entonces queremos estar preparados para todo lo que se avecine. O que seguramente podrá alguien replicar lo que ya haces y generar una nueva opción en el mercado ¿no? Entonces ya pues te hace más complicado, ¿no? Sí, de hecho sí se hace, ¿eh? O sea, lo que hacemos sí lo replican muchísimas empresas. Ha habido un embate muy, muy interesante en cuanto a competencia, Ujú. y, o sea, de repente vemos bodas que pensamos que las hicimos nosotros y no, o sea, ya están replicadas por alguien más. Pero Y, finalmente pues son tendencias, marcaron un camino, ¿no? Son una referencia en el mercado. sí, justamente es como nosotros leemos esta competencia, porque eso implica que necesitamos movernos. Y por eso, por estos equipos tan robustos en materia de diseño, que siempre están buscando qué más, cómo incorporar nuevos elementos, nuevos materiales. Y eso es lo que afortunadamente nos ha hecho tener precisamente esto, tendencia. Pues qué interesante todo esto que nos platicas, Pepe. La verdad es que eh, además te quiero agradecer que también nosotros te sacamos de ese, así como dijiste hace rato, que te sacaron del lugar donde estabas cómodo y viniste a compartirlo con nosotros, porque pues el mensaje es que sí se puede, ¿no? El tener una buena idea, que a lo mejor es original, que, que, que solamente tú la puedes realizar o ejecutar, y luego después llevarla a un modelo de negocio que te puede permitir pues permanecer algunos años en el mercado y con una visión interesante para el futuro, ¿no? Sí, precisamente desde mi área, desde mi óptica, para mí eso es lo más interesante. Y te digo, no solamente capitalizarlo, sino también ahora hacerlo extensivo para la gente que pudiera estar interesada. Nosotros tuvimos muchísima dificultad en encontrar cómo hacer camino empresarial, porque para empezar la industria no tiene un referente de profesionalismo, y en segundo Exacto. lugar, también no sé por qué a las personas con las que nos acercamos, en su momento o no hubo tiempo o no hubo posibilidad, y no tuvimos esa ayuda. Entonces, ahora nosotros estamos volcados también en esta parte de que se sepa qué se puede hacer, y estamos abiertos a ayudar y colaborar. Pues ojalá que en nuestra audiencia se pueda replicar todo esto que hemos hablado el día de hoy con Pepe. Lamentablemente pues ya hemos llegado así como que al final. A mí me siguen saltando muchas preguntas en la cabeza. La verdad es que me parece muy interesante. Personalmente soy un fiel creyente en que un buen proceso a la larga te da eficiencia y rentabilidad, ¿no? Entonces, esta convergencia de los dos mundos, ¿no? Uno creativo, espontáneo, no quiero decir desordenado, pero a lo mejor con diferentes aristas, y la parte administrativa cuadrada, estructurada, a veces
inflexible. A veces inflexible o con una visión también en cuidar, en que el negocio pues no se salga de control, ¿no? Entonces me parece que esta convergencia es bien interesante y la verdad es que no lo vemos, ¿no? La experiencia que tenemos los que conocemos la marca cuando la vemos en un evento es precisamente esa, es la primera que te digo, mira qué interesante, qué creativo, wow, ¿no? Pero no vemos lo que hay detrás, el proveedor, el producto de primera calidad, el manejo, la logística, la precisión, ¿no? Supongo que ahorrar en algunos puntos, invertir en otros, ¿no? Entonces, esta convergencia a mí me parece que es bien interesante y manda un mensaje muy, muy interesante pues en el mundo empresarial. En el mundo empresarial destinado a los eventos florales, seguramente, porque es ahí donde están las áreas de oportunidad. Seguramente tu audiencia muy, muy conocedora de negocios pudiera encontrar tal vez no tanto interés en este formato, ¿no? Pero estoy seguro que la gente que, por incipiente que sea o profesionalizándose, puede encontrar grandes oportunidades de saber, como tú dices, de que sí se puede, que es posible y que toda esta parte procesal, administrativa, es de vital importancia y le tienen que dar esa óptica. Si no, no es posible sobrevivir en este mundo tan voraz. Estructurar el negocio del arte, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Sí, se oye muy retador. Se oye muy retador, pero me parece interesante. Pues Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido la experiencia de Michel Pourroy. La verdad que es bastante interesante y te deseamos el mejor de los éxitos. Por ahí saldrá en pantalla en los diferentes redes sociales donde pueden contactar tanto a Pepe como a Michel Pourroy como en el mundo empresarial. También les pido que se suscriban ahí a nuestros canales, diferentes canales en YouTube, en Spotify, y nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Pepe, nuevamente. Un placer. Muchísimas gracias a ti. Estuve muy contento de compartir. Esta es tu casa y seguramente tendremos oportunidad de platicar otros temas en el futuro. Así lo espero. Estamos entre charlas y negocios. Hasta luego.